Bien, pues muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a estas sus clases de Aspelcoy. Espero que se encuentren bien. Me da mucho gusto que estén, aunque sea en esta tarde lluviosa, por fin se acabaron los calores, ¿verdad? Bien, antes de comenzar, díganme, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo a que aclarar, que repasar, que ustedes quieran ver? Yo tengo una duda, prof, de la parte de donde pide lo de la liga. Bueno, no sé si vaya yo un poco atrasada. No, sí, síguele. Dice Ajá. liga para bajar programa. Ya lo intenté. Por ejemplo, lo que hago es, copié la dirección y la pegué directamente, por ejemplo, en Google, en búsqueda, y me marca error. Ya lo hice 2 veces y me marca, sale como que la frase de error. ¿Intentaste buscarla en la barra de direcciones del Google en lugar de la búsqueda? Ajá, sí, ¿También? también, donde están las flechitas, ¿no? Sí. A ver, Sí, yo creo que entonces tienes la dirección mal. ajá. Voy a abrir el Google para mostrarte cómo es. Ok. Un momentito, por favor. Sí, gracias. Voy a compartir mi pantalla aquí. Ajá, Ya debes estar bien con Google, ¿ok? ajá. Acá arriba, no aquí en la barra de búsqueda, sino hasta acá arriba en la barra de direcciones, Ujú. ponle Aspel. Ajá. Y aquí te aparece, mira, Aspel de México. Si lo pones acá abajo también puede ser lo mismo, pero aquí en Aspel de México, Ajá. para que te abra esta página, y ahora sí, aquí está, esta es la dirección correcta, mira, www.aspel.com.mx. Ok. ¿Ok? Entras aquí y ya te lleva a la página de Aspel, aquí está. Y aquí te tienes que ir a, bueno, cerramos las promociones. Te vas Ajá. hasta abajo a la izquierda, aquí en los enlaces rápidos, descargar reinstalables. Ok. ¿Ok? Y aquí ya seleccionas el COI, porque de este lado están los programas, COI, y entonces Mm, ya lo descargas aquí. Y ya. ujú. ¿Ok? Entonces, Ah, posiblemente lo que tenías o has de tener mal por ahí es la dirección que ha de estar mal escrita por alguna circunstancia. Muy bien. Ok, profe, Entonces, muy bien. acuérdate, está, mira, aspel.com.mx. Ok. ¿Ok? Sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el administrador de periodos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, voy a cerrar esto y vamos a entrar a nuestro COI. COI, aquí está el COI. Bien, cuando entramos al COI, nos pide obviamente nuestra contraseña. Esto aparece si configuramos manejo de moneda extranjera. Y después de aceptar esto, pueden suceder dos cosas. O puede suceder que se vaya directamente al catálogo del último periodo que estábamos manejando. O puede ser que se abra el administrador de periodos, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esta ventanita? El administrador de periodos. ¿Sí estás viendo el SAE, mija? Sí, Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces, Diana, buenas tardes. Entonces, hola profesor, buenas tardes. esta ventanita chiquita se llama administrador de periodos. Y como ya habíamos mencionado, la contabilidad se maneja a base de periodos. Y también habíamos mencionado que hay un periodo de ejercicio, que es todo el año, y los periodos mensuales. Es decir, por cada mes calendario se debe de abrir un periodo. Entonces, esta ventanita nos va a ayudar a entrar, a controlar, por así decirlo, el manejo de estos periodos.
Una de las ventajas de este sistema COI de Aspen es que no necesariamente tenemos que trabajar en el periodo actual, es decir, que ahorita estamos en el mes de junio y entonces yo podría trabajar nada más en el mes de junio. No. Este administrador de periodos nos va a permitir precisamente poder trabajar en cualquier periodo de los que ya tenemos registrados. Entonces aquí nos va a desplegar primero por ejercicios y después nosotros podemos abrir aquí donde están estas puntitas de flecha el ejercicio para ver qué periodos trae. Entonces aquí traigo desde septiembre hasta diciembre porque el mes de ajuste digamos que es de cajón del año 2016 y en el año siguiente nada más tengo el mes de enero. Y conforme se vayan agregando los meses, o sea, los periodos mensuales, van a ir apareciendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para entrar a un periodo, pues lo único que tenemos es que ubicarnos en él y darle doble clic. O le damos un clic y luego le damos Enter. ¿Ok? Entonces le damos doble clic y ya entramos al periodo. En la parte de arriba nos va a informar del periodo. ¿Ok? Y entonces ya podemos abrir nuestro catálogo de cuentas. Y en la parte de abajo están las pestañitas donde nosotros podemos cambiar de periodo sin necesidad de salirnos o de cerrar el COI. O sea, esto tiene sus ventajas porque antes, estoy hablando de muchos años para atrás, cuando necesitábamos trabajar en un periodo distinto al que estábamos trabajando, había que cerrar el programa y volver a entrar. Bien, pues con la ayuda de estas pestañas aquí y la ayuda de esta ventanita que está acá abajo a la derecha, ya la ubicaron, acá. Aquí controlamos los periodos anuales. Aquí nos dice cuántos años llevamos y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y con eso ya nos ubicamos en el periodo anual. Y acá nos va a presentar los periodos mensuales que tengamos abiertos ya en este año. Ok, entonces para cambiarnos de año nuevamente, nada más se selecciona y con esto automáticamente estamos cambiando de periodos. Muy bien. Bien, pero ahora vamos a ver el administrador de periodos. Aparte de mostrarnos los periodos, ¿qué hace? ¿Qué sirve? ¿Cómo se maneja? ¿En qué forma nos puede ayudar? Bien, lo primero que vamos a ver es que la presentación, o sea, el diseño de la ventana dice aquí, periodo, que nos marca el ejercicio y luego dentro de cada ejercicio. Y luego aquí, que dice ejercicio, nos marca el año, ¿ok? Nos marca los años. Y luego aquí donde dice auditado, esta de acá arriba, tiene unos cuadritos aquí. Esos cuadritos se llaman checks. ¿Y para qué sirven? Sirven para darle clic aquí, ¿ok? Estos checks sirven para darle clic y marcarlos o desmarcarlos, ¿ok? Al marcarlo, algo nos está avisando el sistema. Entonces, si aquí tuviera una palomita, significa que este periodo de septiembre de 2016 ya está auditado, ¿ok? ¿Y qué cosa es un periodo auditado? Un periodo auditado representa en el programa de Aspel COI que es la contabilidad de ese mes ya se cerró. Lo cerramos y entonces no nos va a permitir modificarlo. Porque recordemos que este programa puede trabajar en red. Y aunque no estemos en red, pueden trabajar distintos usuarios en el mismo sistema. Y entonces para evitar que alguien venga a cambiarnos la contabilidad, meta mano y nos haga movimientos involuntarios, entonces se audita, eso lo vamos a ver posteriormente, se audita y entonces aquí le va a aparecer una palomita. ¿Ok? Podemos abrirlo y podremos consultarlo, pero ya no se va a permitir modificar las pólizas. Esa es la intención del auditado. ¿Ok? Luego tenemos aquí esta opción que dice póliza no contabilizada. Esto nos va a indicar, si tiene una palomita aquí también, que en este periodo
tenemos pólizas que no han sido contabilizadas. ¿Y cómo puede ser posible que tengamos pólizas no contabilizadas en un periodo? Bueno, esto nos debe hacer recordar que cuando vimos la configuración de este sistema, por allí encontramos un campito donde dice que si vamos a hacer la contabilidad en línea, ¿ok? Si se hace la contabilidad en línea, significa que cada vez que terminemos una póliza, entonces la póliza inmediatamente se contabiliza. Contabiliza significa que va a mover los saldos de las cuentas que se mencionan en las pólizas, ¿ok? Si nosotros en la configuración le mencionamos que no queríamos la actualización en línea, o sea, la contabilización en línea, entonces la póliza se va a contabilizar hasta que nosotros demos la instrucción. Hay un comando donde dice contabilizar, le damos clic y entonces la póliza hasta ese instante va a modificar los saldos de las cuentas. Entonces lo que indica. Y luego esta otra dice que requiere traspaso igual. Si tiene una palomita, quiere decir que no se ha hecho el traspaso por alguna circunstancia y entonces nosotros tenemos que solicitar el traspaso. ¿El traspaso de qué? Bueno, pues eso lo vimos creo que en la clase pasada. El saldo final de un periodo, al abrir el siguiente periodo, se convierte en el saldo inicial del siguiente. Es decir, todos los saldos finales de un periodo son los saldos iniciales del siguiente periodo. Y si tiene una palomita aquí, nos va a hacer notar que este periodo no hizo el traspaso. Y entonces nosotros tenemos que hacerlo de forma manual. Que no es nada difícil, ¿eh? Nada más darle clic y se hace el traspaso y se acabó. ¿Ok? Bien, ahora. Vamos a ver, aquí tenemos unas herramientas incluidas en esta ventana. La primera de ellas, que tiene una crucecita, es agregar. Si vemos perdón, en las pantallas de consulta, este dibujito significa agregar, o sea, crear una cuenta, hacer una póliza, etc. Entonces aquí vamos a crear un nuevo periodo. ¿Cuándo se hace un nuevo periodo? Pues cuando vamos a abrir el siguiente, ¿no? Entonces, aquí le damos clic en crear nuevo periodo. Y aquí el sistema me dice, ok, bueno, vas a crear el siguiente periodo en base a los saldos finales de un anterior, que es lo que les estaba yo comentando. Esa es la primera opción que viene por default. ¿Por qué? Porque ya por sistema, automáticamente, si yo estoy trabajando en un mes y ya voy a empezar a capturar las pólizas del siguiente mes, pues le digo, créame el siguiente periodo y el siguiente periodo va a ser tomando los saldos de este que estoy terminando para el siguiente. Eso es lo estándar, eso es lo que se hace. Por esa razón, se aparece por default. Pero la otra opción aquí dice nueva contabilidad. Esta lo vamos a usar cuando entremos por primera vez y no tengamos ningún periodo abierto. ¿Ok? No podemos abrir una nueva contabilidad sobre una que ya existe. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos hacer una nueva contabilidad, entonces hay que hacer algunas cosillas por ahí, trucos, ¿no? Por ejemplo, borrar o eliminar la base de datos en la que tenemos y volver a entrar al COI y que la vuelva a generar nueva para arrancar. Entonces sí podemos crear una nueva contabilidad. Pero como el estándar es hacer el siguiente periodo, entonces le vamos a decir aceptar. ¿Okay? Me dice aquí que el periodo de octubre ya existe. ¿Por qué? Ya existe. Porque yo me ubiqué sobre el ejercicio de septiembre. Al ubicarme en el ejercicio de septiembre, entonces el sistema dice, pues el que sigue, pues es octubre, ¿no? Pero me dice, oye, pues ¿cómo lo quieres hacer si ya existe, ¿no? Entonces, no salimos. Vamos a hacerlo entonces acá, en enero. Nos posicionamos en enero, le decimos que quiero crear el siguiente periodo. Mira, ahí está, listo. Rapidísimo, eso es todo. No tenemos que hacer nada, absolutamente nada más que decirle que queremos el siguiente periodo y ya está, allí. ¿Ok? Ahora, pues ya abrimos el mes que sigue porque pues ya vamos a empezar a tener las pólizas de este mes.
No es forzoso en este sistema de Aspel COI. No es forzoso haber cerrado el mes anterior. En algunos casos y algunos sistemas sí. Es más, me parece que en los inicios del COI también era forzoso cerrar el periodo anterior para abrir el siguiente. ¿Ok? Aquí no. Es más, si en un momento dado se les ocurre o necesitáramos abrir todo el año, se puede abrir. Ya que estamos aquí en febrero, le digo que quiero el siguiente periodo, y ya tengo marzo. Y le digo que quiero el siguiente periodo, ya tengo abril. Y así me la llevo hasta que llegue al fin de año. ¿Ok? ¿Y esto como para qué me sirve? Pues nada más para tener los periodos abiertos. Pero esto permite que nosotros ingresemos a cualquier periodo que tengamos abierto, sin importar si ya se cerró, si ya se hizo el cierre anual, si ya se hizo el cierre mensual, no importa. Nosotros basta con solicitar un periodo, le damos clic, clic, y entonces ya entramos. Ahí está el catálogo. ¿Ok? Entonces, este saldo inicial es el final del periodo anterior. No hay cargos, no hay abonos, nada más están las cuentas con los saldos, porque al decirle al sistema que quiero el siguiente periodo, lo que hace la máquina es, digamos, copiar, por así decir, todas las cuentas en el siguiente periodo. Que no sucede así. Internamente, aquí les digo, para que no se queden con la duda, internamente imaginen ustedes una hoja de Excel, donde la primera columna es la cuenta. La siguiente columna es la descripción de la cuenta. La tercera columna sería el saldo inicial. Y la columna que sigue cargos, la que sigue los abonos y la que sigue es el saldo final. ¿Ok? Y todo esto me dice que es de un mes. Y luego la siguiente columna sería el otro mes y nuevamente sería el saldo inicial, luego los cargos, luego los abonos y saldo al final. Es decir, en la hoja de Excel ya no repetiríamos la cuenta ni la descripción de la cuenta. Únicamente se van abriendo las columnas, por así decirlo, de las cifras de los importes, ¿no? El saldo inicial, los cargos, los abonos, el final, y luego repetir el final como inicial. ¿Ok? Así es, más o menos, imagínenselo así es. Ok, entonces, así es como podemos entrar inmediatamente al periodo que nosotros queremos manejar. Si quisiéramos eliminar un periodo que dijimos, no, pues este periodo no, siempre no lo voy a abrir, me voy a esperar, entonces lo marco, ¿ok? Y aquí tenemos la opción que dice que elimina el periodo, ¿ok? Y nos manda una advertencia al sistema, dice que va a borrar toda la información de ese periodo, ¿ok? Y también en los demás periodos se va a borrar, ¿ok? Y que si no es el primero, solo se va a eliminar la referencia. Entonces nos pregunta, ¿estás seguro que quieres eliminarte el periodo de abril del 17? Le decimos que sí. Y ya desapareció. ¿Ok? Bien. Si tenemos algo allí, pólizas, movimientos, etcétera, se pierden. Por eso es la advertencia. Aquí advierte claramente, dice, ¿ok? Que toda la información capturada en este periodo y en los subsecuentes, se va a perder. ¿De acuerdo? Entonces, eliminar. Luego tenemos este otro iconito que dice aquí, traspaso de saldos. Bueno, esa es la instrucción que se le da al sistema cuando quiero que haga el traspaso de saldos de un año al otro año. ¿Ok? Y esto va a incluir también los periodos mensuales. Les damos clic aquí y entonces la máquina nos pregunta, a ver, ¿de qué periodo a qué periodo quieres pasar los rangos? Es decir, los rangos, perdón, quieres pasar los saldos, ¿ok? Esto del traspaso de saldos no es nada más para pasar de un año al otro, de un año al otro, de un año al otro. Se puede traspasar de varios años para atrás, vamos. A veces se dan casos que a la hora de estar haciendo las revisiones, o Hacienda nos hace una auditoría y al hacer la auditoría se mueven las cifras y todo,
y es de años anteriores, entonces hay que meterse a las contabilidades anteriores, corregirlas, modificarlas, y después hay que traspasar todos los saldos. ¿Por qué hay que traspasar los saldos en este caso? Porque el traspaso automático ya se hizo. Y el traspaso automático se hace únicamente cuando se abre el siguiente ejercicio, cuando se abre el siguiente periodo. Si ya se abrió y nos regresamos a otros periodos, no se hace el traspaso de saldos. ¿Ok? No se hace el traspaso de saldos. Nosotros tenemos que decirle que lo haga. Y para eso tenemos entonces aquí esta herramienta, ¿ok? Que nos ayuda a hacer el traspaso. Y aquí es donde nosotros vamos a auditar o desauditar los periodos. Miren. Seleccionamos, por ejemplo, diciembre, ¿ok? Y le decimos que lo vamos a auditar. Clic. Y ya tiene la palomita. ¿De acuerdo? Ahora sí. Si ya está auditada este periodo, vamos a entrar a diciembre. Aquí están mis cuentas, ¿ok? Y si yo quiero modificar algo, bueno, eso es por el nuevo tipo de pólizas que hicimos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo quiero modificar, ya no me deja. Dice, periodo cerrado. ¿Ok? Ya está auditado. Al auditarlo significa que ya no se permite modificar nada de este periodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues como les dije, nada más consultar, ¿sí? Imprimir, por ahí se puede imprimir las pólizas y ya. ¿Ok? Pero ya no se puede hacer nada. En el caso de que fuera necesario hacer modificaciones a un periodo que ya está auditado, ¿qué se debe de hacer? Bueno, lo que se debe de hacer es recurrir al administrador de periodos, ubicarnos en el periodo que está auditado y nuevamente darle clic al icono o la herramienta de auditar y le quita la palomita. Ahora sí, ya podemos entrar al periodo y modificar la póliza. Como ustedes observaron, la póliza ya se abrió, entonces como ya estoy adentro, ya puedo modificar lo que yo necesite. ¿Ok? Bien. Otra de las funciones que nos permite hacer el administrador de periodos es checar y revisar nuestros archivos. Para esto vamos a utilizar el control de archivos, que también este punto de menú también se puede utilizar adentro ya del programa. No necesariamente aquí. Aquí lo tenemos antes de entrar y se abre esta ventana, ese control de archivos, ¿okay? También la tenemos acá adentro, ¿ok? Aquí está, miren, en el menú de configuración dice control de archivos y nos da exactamente la misma ventanita, ¿ok? Nada más que aquí, pues tenemos la ventaja de que no hemos entrado al sistema. Y aquí en el control de archivos lo que podemos hacer es marcar todas las tablas y luego decirle al sistema que nos revise la contabilidad. Le damos diagnosticar y revisa todos los archivos. Como esto creo que ya lo habíamos visto, nos va a indicar aquí qué archivos son los que estaban mal y que lo corrigió cuando aparecen en color verde. ¿Ok? Y aquí abajo pues nos dice que encontró errores y nos dice cuántos corrigió. ¿Ok? Entonces este es el administrador de archivos. La siguiente herramienta que tenemos aquí en el administrador de periodos es el traductor de archivos. ¿Ok? ¿Traductor de qué? Bueno, esto se usa principalmente recién se adquiere la nueva versión. Por ejemplo, ahorita aquí yo estoy trabajando con el SAE 8, pero ya está, ahorita en uso está el COI 8, que acabo de dar la clase del SAE. El COI 8 entonces, pero también ya existe la versión 9, existe el COI 9.
¿ok? Y se está trabajando ahorita con la versión 10, el COI 10, que está próximo a liberarse. Ya creo que el próximo mes se libera la versión del COI 10. Y entonces, cuando se adquiere un sistema actualizado, se instala, y al instalarlo tenemos la opción de pasar los datos del COI anterior al nuevo. Si no se hace en el momento en que se instaló, lo podemos hacer posteriormente. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar la versión anterior del COI que teníamos, ¿ok? Este ya está eliminado, ¿ok? Nomás quedó el registro, pero ya no tengo datos. Entonces se selecciona, el sistema aquí nos va a llenar la información que se requiere para hacer la importación del sistema anterior al nuevo, ¿ok? Y aquí le podemos decir que nada más me pase ciertos ejercicios. ¿Por qué? Porque si yo ya llevo muchos en el COI anterior, pues yo puedo decirle en el COI nuevo que nada más me pase los últimos, ¿eh? El último o los dos últimos. Y los anteriores los puedo seguir viendo, trabajando, consultando en la versión antigua. ¿Ok? Entonces, una vez que aquí ya le dijimos esto, entonces le damos a aceptar y la máquina va a empezar a copiar, no los mueve, copia la información que se le indicó aquí del sistema anterior, el que estamos descartando, y lo empieza a copiar hacia el sistema nuevo, de tal manera que así nos ahorramos la captura. ¿Ok? Entonces, este es el traductor de archivos, que esto también lo encontramos ya adentro del programa. Bien. Otra herramienta que nos da el administrador de periodos es el hacer una copia de nuestra base de datos. Es muy importante tener en mente que cuando se tienen problemas con las computadoras y las computadoras se dañan y se pierden los archivos de datos que nosotros estamos guardando en la computadora, la única forma de recuperar esa información es con una copia, o se llama respaldo. En inglés se le llama backup. ¿Ok? Los respaldos o copias se tienen que sacar de la computadora en la que estamos trabajando para evitar que en el caso de que se dañe esta computadora y vamos a suponer que se quema, pues al quemarse pues, se pierde todo. ¿Ok? Entonces, el programa, en el peor de los casos, se vuelve a comprar. ¿Por qué? Porque ahí está, nomás se compra. Pero los datos, todas las contabilidades de los años que tenemos ahí, si no las respaldamos, ¿de dónde las vamos a sacar? De ningún lado. Entonces, la única medicina para evitar pérdida de información es hacer ¿qué? Copias, respaldo, backup. Entonces, aquí, con esto, el sistema nos va a ayudar a hacer una copia. ¿Ok? ¿Dónde? Donde nosotros lo vayamos a utilizar. Entonces aquí nos dice dónde va a crearse la copia. Por default, los sistemas de Aspen tienen carpetas especiales donde se hacen copias internas, pero esas copias se quedan en el mismo disco. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí me dice que dentro de la carpeta de Acaspel, dentro del sistema de COI, hay una carpeta que se llama respaldos. Ok, entonces aquí están respaldos, pantalla 1, perfecto. Entonces vamos a ver, nos metemos al administrador de archivos, buscamos en este equipo, disco local, buscamos la Acaspel, que decía allí, Acaspel, ok, buscamos los sistemas Aspel, y dentro de los sistemas Aspel tiene que estar el COI, aquí está el COI 8 que estamos manejando, y dentro de este COI 8, aquí está la carpeta que se llama respaldos, ¿ok? Bien, y aquí se pueden ir haciendo copias que se pueden utilizar inmediatamente en caso de, no en el caso de que se queme o se dañe la computadora. Este tipo de respaldos se utilizan cuando se daña la base de datos, cuando ya le metimos información, decimos, chin, ya la regué,
eso no estaba así y me conviene más borrar todo lo que hice y regresarme a como estaba. Entonces, si tuvimos la precaución de hacer una copia antes de empezar a hacer los movimientos, pues entonces lo podemos recuperar desde aquí. Es muy fácil recuperar, ¿ok? Pero nosotros recomendamos que este respaldo, aparte de hacerlo aquí, se haga una segunda copia en una unidad fuera de la computadora. Lo más común hoy en día es utilizar ¿qué? Una memoria USB o un disco externo que funcionan idéntico que las memorias, ¿no? El disco externo se conecta a un puerto USB, queda habilitado como unidad de respaldo y ahí se deja la copia, ¿ok? Y que esa copia se quede fuera de la oficina donde se encuentran las computadoras, ¿ok? Entonces tenemos una copia allí donde está mi computadora, adentro de mi computadora, y una copia fuera de esa oficina. ¿Por qué? Bueno, miren, imagínense ustedes que no se, no se quema la computadora, sino lo que se quema es el departamento, la oficina. ¿Okay? Hay un fuego, se quema la oficina, y en ese incendio de la oficina pues, se va la computadora. Entonces, ¿qué sucede en este caso? La información original y la copia, pues las dos se perdieron porque estaban en el mismo disco, en la misma computadora. Entonces, pues si yo tengo una copia fuera de esa oficina y allá no llegó el fuego, pues ya la hice, ya me salvé, ¿ok? Ya tengo yo la información y entonces ya la puedo recuperar. Pero también nosotros recomendamos hacer una tercera copia. Eso se llama un sistema de respaldos que se llama hijo, padre y abuelo. Repito, hijo, padre y abuelo. Son 3 copias. La tercera copia, sacarla de la empresa, así como lo oyen. Sacar la tercera copia de la empresa y en la medida de las posibilidades, en la medida de la importancia de la información, porque eso no se recomienda nada más para el COI, se recomienda para todos sus archivos de datos que ustedes tengan, archivos de Excel, de PowerPoint, archivos de Word, lo que ustedes quieran. Si esa es una información importantísima, importantísima para ustedes, entonces hay que hacer respaldos. No hay de otra. Imagínense que viene un sismo como los que hemos tenido aquí en México y entonces la empresa, ¡brum!, ¡tras!, desaparece. ¿Okay? Entonces, ya se fue el original más la copia que estaban en la computadora y también se fue la segunda copia que sacamos a otro departamento y pues así ya valió. En cambio, si tenemos una tercera copia fuera de la empresa, pues ya sería demasiado, ¿no? Que las dos tuviéramos ahí un terremoto y se fueran tanto la empresa como el lugar donde guardaron la copia. Ahora, pues ya pensando así muy drásticamente, dice, bueno, ¿qué tal si se hunde la empresa y en la misma cuadra está la casa donde se guarda eso? Bueno, entonces metan sus copias a una caja de seguridad en un banco. En esas cajas de seguridad, aunque se caiga el banco, la caja de seguridad no le pasa nada, ¿sí? Son cajas gigantescas protegidas de tal forma que aún un terremoto no desbarata las cajas de seguridad de los bancos. Y entonces, pues estando allí la información, pues ya la recuperamos. Pero insisto, todo va en función, pues obviamente, de la importancia de la información y de los recursos que se cuenten para hacer esto. Pero no se les olvide que el método de hijo, padre y abuelo es muy bueno para evitar este tipo de pérdidas. Bien. Entonces aquí le vamos a decir dónde quiero el destino. Entonces, si tengo una memoria USB, pues entonces lo único que hago es ubicarla aquí. Ya debo de tener mi memoria insertada. Y entonces aquí ya localizo dónde está la memoria. ¿Dónde está este equipo? ¿Ok? Y ahí es donde voy a guardar mi respaldo. También se puede guardar en una computadora que está en red. Podemos entrar a la red y dejarla en otra computadora. Finalmente, lo que se debe de hacer es tener copias, copias y copias. ¿Ok? Y después viene el nombre que se le va a dar al archivo.
como es un archivo, finalmente ustedes saben que todos en las computadoras se guardan en formato de archivos y los archivos deben de llevar nombre. El sistema por default pone este siempre y la única diferencia va a ser que va a ir cambiando la hora y va a ir cambiando la fecha, ¿ok? Y nos indica que es el respaldo de esta fecha a esta hora y de esta empresa, porque los respaldos se sacan por empresa. No podemos sacar así con el COI, no podemos sacar un respaldo de todas las empresas que estén en el COI. La pregunta sería, ¿puedo sacar una copia, un respaldo de todas mis empresas de COI? Sí, sí se puede. Pero ya no sería aquí con el programa. Eso sería por fuera. ¿Cómo? Pues copiándolo a la Casper. Nos metemos a la computadora, en disco C, encontramos la Casper, sistemas Asper, aquí está mi COI 8, ¿ok? Y luego aquí tengo una carpeta que se llama datos. En esta carpeta es donde están las empresas, todas las empresas de mi COI, y entonces yo copio esta carpeta, ¿ok? Y ahí se van, en la carpeta datos, ¿no? Me refiero a la carpeta datos. Al copiar la carpeta datos, ahí se van a ir todas las bases de datos de todas mis empresas, ¿sí? Pero ya es un manejo, es manual, por así decirlo, no se hace a través del programa y deben de estar bien conscientes y bien abusados para el manejo de esto a la hora de regresarlo. Porque si voy a regresar en mi respaldo, tampoco lo puedo regresar por medio del programa. Si yo saqué en la información de esta carpeta a mano, es decir, le di copiar, digo quizás copiar, y luego le doy pegar en otro lado, para regresarlo tengo que hacerlo de la misma manera. Copiar el respaldo y venir a pegarlo aquí a la carpeta de datos. Eso funciona perfectamente y no hay ningún problema. ¿Alguna duda al respecto de esto? Bien. Tenemos esta opción que dice proteger con contraseña. Esto es cuando se utiliza la generación del respaldo desde el programa del COI. Le dicen proteger con contraseña y entonces aquí le ponen ustedes una clave, una contraseña, que se las va a solicitar el programa en el caso de que queramos regresar el respaldo. ¿Ok? Si no le ponemos la palomita, entonces cualquier persona puede regresar el respaldo al programa por medio del programa. ¿Ok? Esos respaldos que saca el programa no se pueden regresar así por Windows, pum, así, tiene que ser a través del programa. Por eso es que puede llevar una contraseña. Y por último, aquí abajo el sistema dice, ¿qué quieres respaldar? Pues el COI tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo básico es la base de datos. La base de datos es el catálogo de cuentas de ustedes, todas sus pólizas, todos sus movimientos. Eso es la base de datos, ¿ok? Por eso está por default la palomita. Y eso es lo que se va a respaldar cada vez que se haga el respaldo. La ruta de trabajo, que es opcional, ¿ok? Nos dice dónde estamos trabajando, porque a la hora de hacer la configuración hay que decirle dónde están las bases de datos. Entonces, al respaldar esto y regresarlo, ya no tenemos que volver a ponerlo. Igual, aquí dice los archivos de configuración. Para no tener que volver a escribir la configuración, esto en el supuesto de que el programa se dañó, se perdió, o simplemente vamos a cambiar de computadora. Al cambiar de computadora hay que volver a instalar el programa en la otra computadora. Instalarlo. No se pueden copiar los programas de una computadora a otra computadora. El programa no se puede copiar. Se tienen que instalar cualquier programa que sea de Windows, se tiene que instalar. ¿Okay? Copias no se pueden hacer. Bueno, sí se puede copiar, pero no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, en ese caso, o en este ejemplo, se copian los archivos de configuración para que en la nueva instalación de la nueva computadora, entonces les diga que me los ponga de nuevo y no tengo que andarme acordando.
Los perfiles del usuario también, para no tener que andar asignando nuevamente qué funciones puede hacer un usuario y cuáles no, se saca un respaldo y después se puede regresar. Documentos asociados igual. Cuando asociamos un documento a una póliza o a una cuenta, el documento, digamos que se copia y queda dentro de ¿se acuerdan que estábamos viendo las pólizas que se pueden auditar? Quedan dentro de un depósito de documentos. Entonces, ese depósito de documentos también se copia. Aquí tenemos ese depósito de documentos, también se puede copiar a través de Windows, ¿ok? Como los datos. Esto de espacio ASPEL copia la configuración del espacio, que es un lugar que se renta en las computadoras de ASPEL y que se guarda la información allí. Entonces, aquí lo que hace es copiar la configuración. Los archivos están en la nube, están en una computadora de ASPEL. Entonces, aquí lo que se copia es la configuración de ese espacio. La DAC es copiar toda la información que está dentro de la DAC relacionada con el COI. ¿Ok? Es mucho, es muy grande. Esto se puede hacer en ciertas ocasiones muy especiales, por ejemplo, cuando se cambia de equipo, y que esto nos va a ayudar a hacer las copias más rápidas. Y por último tengo lo que yo le llamo el chismógrafo, la bitácora. Hay un registro de cada movimiento, de cada acción que se hace en el sistema, se va registrando. Entonces, hay un lugar donde se guarda la información de qué usuario, en qué computadora, a qué horas y a dónde se metió y qué fue lo que hizo. Esto es la bitácora, ¿ok? Y también se puede respaldar, ¿ok? Una vez que ustedes ya seleccionaron lo que quieren respaldar, pues se le da clic en aceptar y el sistema va a respaldar ¿qué? Va a respaldar la base de datos completa. Antiguamente, en los sistemas viejos, sobre todo los que empezaban en DOS, se respaldaba periodo por periodo, es decir, mes por mes. Y luego podíamos regresar igual mes por mes. En estas versiones de Windows, cuando se hace el respaldo, se respalda completamente todo el ejercicio, todos los meses. Y cuando nosotros necesitamos recuperar esa información, igual se recuperan todos los meses, no nada más uno. No podemos respaldar nada más un periodo. Se respalda todo el año. Entonces, esta herramienta nos sirve para hacer el respaldo. Y la otra herramienta sirve para regresarla. ¿Ok? Suponiendo que necesitamos regresar el respaldo, ¿sí? Primero lo hacemos, vamos a hacer el respaldo aquí. Bueno, ya hice el respaldo, ¿verdad? Ya quedó. Y ahora le voy a decir que me lo regrese. Entonces aquí lo que tengo que hacer es decirle, nada más acá, esto de aquí arriba no hay que cambiarlo. Nada más aquí dice respaldo a restaurar y nos pide el nombre del archivo. Nos pide el nombre y no lo genera porque no sabe qué es lo que queremos regresar. Entonces le damos clic aquí y hay que buscar la carpeta de descargas que trae por default el sistema, la Caspel, sistema Saspel, es el mismo que les había yo comentado al inicio que se guarda, 8, ¿ok? Respaldos, y miren, ya tengo aquí 3 archivos, antes tenía 2, y aquí está el de hoy, ¿tá? Con fecha de hoy, 26 de junio, y me dice la hora 7:47, para identificarlo. Y es un archivo comprimido. Dentro de este archivito están adentro todas las bases de datos de mi sistema. Entonces lo único que hay que hacer es seleccionarlo con doble clic y ya quedó ubicado aquí cuál es el que vamos a utilizar. Ahí está. Le estoy diciendo que quiero utilizar el del día 26. Si yo no quisiera usar el del día 26, entonces le digo que quiero el de es la fecha del 25 de julio de 2022 y entonces estaría yo regresando la información a esa época. Ahí está, ¿ok?
Y lo que tengo ahorita se va a perder, ¿ok? Pero como ya hice una copia, entonces yo con toda tranquilidad puedo regresar este respaldo y cuando termine, ahora regreso el otro, el que acabo de hacer, ¿sí? Entonces ya nada más le marco aquí que quiero regresar a la base de datos y si yo le puse contraseña al respaldo, aquí me la va a pedir y tengo que escribirla, ¿ok? Le damos clic en aceptar y ¡prum! Ya me regresó mi información de esta fecha, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Pues así, le damos clic en aceptar, nos pide permiso al Windows, pide permiso Windows, son 3 permisos y dice que acabó, ¿ok? Y entonces, ¿ahora qué tengo? Aquí ya tengo la información que yo tenía en la fecha que hice el respaldo, ¿sí? Bueno, obviamente no tenemos contra qué cotejarlo, pero esa es la información. Ya la vi, ya la imprimí, ya hice lo que necesitaba. Entonces ahora regreso nuevamente el otro. Entonces eso lo tengo aquí dentro del sistema en respaldar, restaurar. Perdón. Y esta es la ventana que tenía yo en el administrador de periodos. Entonces yo le digo aquí cuál es el nombre del archivo que quiero usar ahora y le digo que quiero es el que yo respaldé hace ratito. Solo mi base de datos, le doy a aceptar 3 veces y listo. Ya regresé toda mi información como yo la tenía cuando inicié la clase. ¿Okay? Entonces, para eso sirven los respaldos y eso lo podemos utilizar tanto aquí, en el administrador de periodos, como ya adentro del programa. Aquí tenemos la ayuda. Si a ustedes se les atora algo y no saben cómo se hace, ustedes pueden darle clic aquí y les va a aparecer esto que es un índice para que ustedes busquen el tema sobre lo cual ustedes quieren trabajar o quieren saber algo y le dicen, por ejemplo, buscar, le dicen respaldos, ¿no? Respaldos, mostrar temas, no encontró el tema, entonces vamos al índice y le ponemos aquí respaldos, respaldos, ¿ok? Y aquí saben, respaldar la base de datos actual, ¿ok? Le damos clic, clic, y aquí está ya la información y aquí ya tienen su manual de cómo se hace, ¿de acuerdo? Por último, todos los sistemas de Aspen tienen programas de ejemplos. ¿Programas de ejemplos para qué? Para hacer pininos, para hacer pruebas, para ver cómo funciona. Vamos, aprender. Entonces, esos archivos o bases de datos de ejemplos las podemos hacer pedazos, no importa. ¿Sí? No importa, porque finalmente son ejemplos. Y para no dañar nuestra información real, entonces para eso podemos utilizar base ejemplo. Entonces, esta última herramienta que está aquí, que tiene un montón de, parecen moneditas colocadas así encimadas, ¿no? Entonces le damos clic. Y aquí dice cambio de base de datos. ¿Ya ven? Hice conexión. El estándar es la empresa 1. Por default, todos los sistemas, así se llama, datos empresa 1. ¿Ok? Le damos a aceptar. Espero que no les falle, igual que me está fallando aquí. Listo. Ah, sí, hay un error con la base de datos. Qué caray. Y entonces cambia, aquí abajo, va a cambiar la información. Vamos a ver, traemos por ahí algún problemilla con la base de datos. Ok. Voy a salir y volver a entrar para ver si se corrige el problema.
seguimos en ejemplos. Vamos a ver si me deja cambiar. Obviamente ustedes cuando entre va a decir datos empresa 1. Lo que tienen que hacer es cambiar y seleccionar el nombre que dice ejemplos. Y entonces los va a llevar a esa base de datos donde ustedes pueden hacer cualquier cosa sin afectar a la información que tengan ustedes ya real. ¿Ok? Bien, bueno, por aquí hay un defecto en la base de datos, ya después la voy a corregir, pero aquí es cómo se hace el cambio de esa base de datos para que ustedes soliciten entonces sus periodos de pruebas en ejemplos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Los espero la próxima clase y nos vemos. Cuídense mucho, chicas, por ahí, por favor. Gracias, prof. Oiga, prof, Sí, acerca del, ahorita ya abrí el Aspel para reinstalar sí, y me sale una ventana donde dice instalación típica o instalación personalizada. ¿Cuál así elijo? es. La típica, la personalizada es cuando tú sepas dónde vas a guardar tu información. Voy a cortar esto, lo estoy grabando, voy a tener la grabación. ¿Ya?